Ese es el quid de la cuestión. Hola Gabriel, buenas tardes a todos. Que Eso Buenas me he tardes. recordado cuando había empezado. Bueno, el objeto puede ser para mí muchas cosas, no tiene por qué ser una cosa física. El objeto es, por ejemplo, centrándonos en el tema de lo que tú estabas hablando antes, esa aproximación al ideal humano, que se pretende con la pedagogía, que tú has hecho referencia a un modelo, de ideal humano, ese modelo es un objeto, podría ser un objeto, ¿no? Claro, claro, Y se somete a la misma incertidumbre de cualquier otro objeto, ¿o no? claro. Entonces, tendríamos que definir ese objeto primero, ¿no? Para aproximarnos o tener idea de que existe ese objeto. Claro. A ver, yo creo que el consenso más amplio que se ha alcanzado hasta ahora es hacer una división categorial, y yo creo que esto nos aclara bastante acerca de la realidad. Ponernos de acuerdo en qué consiste la realidad. Parece que resulta evidente que la realidad tiene un alto contenido. Cuando pensamos en la realidad, pensamos en realidad objetiva, o sea, en objetos. Cuando decimos objetos, nos estamos habitualmente refiriendo al plano físico, al mundo físico. Es decir, las piedras, las mesas, los muebles, eh, objetos físicos, ¿vale? Y curiosamente, el éxito del conocimiento científico se ha producido sobre el conocimiento de ese mundo físico, sobre todo. Y, y es, y es sencillamente porque es fácil. Eh, Medir, pesar y contrastar un objeto físico es fácil. Y llegar a la conclusión de que algo que pesa tanto, que mide tanto, si lo impulso con tal energía, va a desplazarse en tanto tiempo y hasta tal lugar, pues es relativamente fácil de reproducir, ¿vale? En lo que estábamos hablando del fenómeno de la dana, de la lluvia, no es fácil, pero de alguna manera, si somos capaces de analizar los elementos intervinientes en el proceso por el cual se genera la lluvia. Pongo por caso, pues, grado de humedad, temperatura, viento, en fin, concentración en un momento dado de masa nubosa, tal, toda una serie de cosas. Si eso que se da en gran escala, soy capaz de reproducirlo en pequeña escala, en una especie de maqueta, en un espacio, pues no sería de extrañar que pudiéramos conseguir que se produjera algo muy similar a lo que es la lluvia, por no decir que es lluvia, pero en pequeña escala. Cuando somos capaces de reproducir un fenómeno de ese estilo, como la lluvia, en pequeña escala, y tenemos, por tanto, la posibilidad de ser conocedores de los elementos que determinan el fenómeno, y somos capaces de reproducirlo una y otra vez, podemos llegar a la conclusión de que lo que explica esa realidad de objetos son los elementos que estoy diciendo que son. No sé si se ve la cuestión. Entonces, ese conocimiento que explica la realidad de ese modo, de tal manera que lo explica por sus causas, y además, siempre que se produzca, siempre que se den las condiciones por las cuales sucede, se van a suceder, es lo que explica el valor del conocimiento científico. ¿Se ve el asunto? Y eso además se convierte en ley, o lo que es lo mismo. De manera universal, para que el conocimiento científico sea valioso, tiene que convertirse en ley. No puede ser que se dé unas veces sí y otras veces no. Siempre que haya unas condiciones determinadas, el fenómeno observado se reproducirá una y otra vez. ¿De acuerdo? Eso da una garantía de fiabilidad
de veracidad que no se le llama verdad, bueno, se les puede llamar verdad científica, pero su nombre exacto es tener éxito en el conocimiento de la realidad. El objetivo de cualquier ciencia y de cualquier conocimiento científico, sobre todo el conocimiento científico, es tener éxito en el conocimiento de la realidad. Porque el conocimiento científico parte del principio base fundamental, que es de una humildad tremenda, que es la de reconocer la imposibilidad de conocer la realidad. Recordáis, al principio, desde una perspectiva científica, o sea, filosófica, decía que nos está vedado, o sea, no podemos conocer la realidad. Desde el plano ontológico es imposible. Somos seres producto de una determinada situación de realidad de la cual nosotros no somos los autores. Por tanto, no hay manera, ¿vale? De ahí que se valore tanto el conocimiento científico, porque se puede explicar los fenómenos por sus causas y una vez que se explican por aquellos componentes, su nivel de interactuación, sus elementos, de tal modo que cada vez que se produzca y se reproduzca esa situación, el fenómeno se reproducirá. Y es una ley. Fijaos que estamos hablando del mundo físico, objeto físico. La siguiente pregunta sería, ¿la realidad solo está compuesta por objetos físicos? ¿Cuál es la otra gran categoría que, digamos, explica o da soporte, sustento a lo que entendemos que es la realidad? Luego veremos distintos aspectos de la realidad física.